Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Marcos, ¿verdad? Y nos habíamos quedado, ¿en dónde? En el capítulo 5, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado al principio del capítulo 5, habíamos terminado la anterior semana el capítulo 4, precisamente con este episodio que parecía bastante sencillo. ¿Se acuerdan de Jesús y la tempestad o al mar, como suelen decir, ¿no es cierto? Y esta ocasión corresponde continuar con el episodio este del endemoniado Gadareno, que vale la pena decirlo. Cada uno de los evangelios tiene otra versión, digamos, de esto. Según Mateo era igual un endemoniado, pero según Lucas son dos, o al revés. ¿Ya? En todo caso, y lo que debemos saber acá es que, digamos, este es un episodio que igualmente recogen los evangelios y tiene tiene un mensaje, digamos, que cada uno eh, de los evangelios va poniendo el énfasis en una u otra cosa, ¿ya? Y si en verdad cuando se acuerdan, si se acuerdan ustedes que nos siguen de más tiempo, ya lo revisamos de este pasaje como algunos otros cuando estudiábamos el libro de Mateo, ¿sí? Y podíamos ver algunas cosas interesantes por ahí. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a lo largo de este pequeño estudio que este libro de Marcos tiene algunos matices más bien interesantes y distintos a los otros evangelios. Así cuando este evangelio está exponiendo todo lo que de alguna manera ya sabemos de historia y demás, lo hace con una diferente perspectiva. Si nos acordamos, acuérdense que esta perspectiva de Marcos es más bien una perspectiva urgente, de contar las cosas pronto, de poner el énfasis en algunas cosas. Y si nos acordamos de cómo comenzó el libro de Marcos, resulta que esto es algo que ya es recurrente, especialmente este enfrentamiento con un endemoniado. Lo que quiero decir es que este episodio del endemoniado gadareno, como se le conoce, eh, no es el primero, no es el primero, y que de alguna manera ya se ha enfrentado el Señor Jesús a muchos otros antes. El primero ya nos cuenta en el primer capítulo, en el primer capítulo que justo ahí aparece el primer episodio que cuando un endemoniado, ¿se acuerdan ustedes que hablábamos que estaba enseñando el Señor Jesús y se levanta vociferando el endemoniado y demás? Y después del Evangelio, según Marcos, igual, al finalizar ese capítulo y demás, nos cuenta de muchos otros episodios de que venían igual endemoniados ante él para ser curados. Y que Jesús les liberaba, pues, y les mandaba diciendo que no le digan, que no revelen que él es el Cristo y demás. ¿No es cierto? Ahora, aquí hay otro episodio, otro pasaje, digamos, otra historia de Jesús igual expulsando a un endemoniado. ¿No es cierto? Entonces la pregunta de partida aquí es, si en el capítulo 1 ya nos dijo el Evangelio según Marcos que el Señor Jesús tiene poder sobre los demonios, ¿por qué vuelve a repetir una historia semejante? ¿No es cierto? Pregunta, ¿no bastaría ya con lo que nos dijo en el capítulo 1? ¿Ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya? Esta era otra región, Exactamente, va por ahí. ¿En qué sentido era otra región? estaba más lejos, no sé, Por ahí va. Galilea. Exactamente. Galilea, acá. Esta hay una, Argentina. exactamente. No tanto de Galilea, aquí se va a otro lado, porque este lado al que se va, ya les voy a poner el mapa, no es un lado judío, es un lado donde estaba parte del pueblo que de alguna manera podía conocer. Ahora se está dirigiendo el Señor, ¿se acuerdan que de eso iba el pasaje anterior, de que calma, que se está dirigiendo a través del lago de Galilea al otro lado, a la región gentil? Entonces, por eso es un episodio diferente. Porque digamos, si es que nosotros sacamos la conclusión, que de hecho ya la sabemos, porque si ustedes les preguntan, ¿el Señor Jesús tiene poder sobre los demonios? ¿Sí o no? ¿Qué respondería? Sí. Que sí. Entonces, si así de simple fuera, no habría que poner otra historia, ¿no es cierto? Porque si eso ya lo sabemos, basta con un versículo que nos diga el Señor Jesús venció, liberó a muchos endemoniados, alguna cosa así. ¿No es cierto? Pero parece que lo que nos quiere enseñar este capítulo, este pasaje al menos, es alguna otra cosa. ¿Ya? Ahora, vamos a comenzar como siempre con la lectura de la historia. ¿Ya? Y a partir de la historia vamos viendo qué más se puede encontrar. ¿Sí? Vamos a pasar de pronto por lo simbólico, por algunas cosas así medias alegóricas que nos permitan entender un poco más y si se quiere disfrutar, saborear un poco más la historia con algunas otras cosas que podamos ir sacando. Advertencia de siempre, que no está por demás decirla, es un pasaje que quizá no sabemos de memoria. Si yo les pidiera una vez más de ustedes que me cuenten la historia de Jesús y el endemoniado Gadareno,
¿Qué nos diría? ¿Se acuerdan? Así a breves rasgos. ¿Qué diríamos? Expulsar los demonios lo echó a los cerdos. Exacto, es la famosísima de que terminan los demonios de esta La legión, legión ¿no es de cierto? La demonios. famosa legión, terminan echados a los puercos, a los chanchos, diríamos acá, ¿no es cierto? Y se van al abismo, Se al van agua, al ¿no es cierto? abismo Y y terminan mueren. ahogados, Ajá. ¿no es cierto? Ya, esa es básicamente la historia. Ujú. Ahora, fíjense ustedes, es importante siempre que después de que nos acordemos o sepamos la historia, ¿cierto? Volvamos al texto porque ahí hay algunos detalles que especialmente Marcos pone para darnos cuenta de que no es solamente una historia más de liberación, por así decirlo, o de exorcismo, como dirían otros. No es una historia más. Hay algo interesante que está ahí de pronto protegido y que por de pronto a veces simplificarle la historia en aras de comprenderle, ya, tal vez se perdió, porque vale la pena rescatar esto. El hecho de que nosotros nos acordemos así de la historia ya es bueno, es que alguien hizo bien su trabajo. ¿Me explico? Porque si imagínense ustedes, si después de mucho tiempo de haber leído y releído la Biblia, no nos acordábamos de esta historia, ¿no es cierto? Pero más bien, bendito Dios que nos acordamos de esta historia. Ahora, con esa base vamos a ver qué más se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces vamos leyendo, ¿sí? Y si siempre les he pedido, y les puedo pedir ahí, que si alguien tiene otra versión de la Biblia, que no sea la Reina Valera, y notan en lo que vamos leyendo alguna otra diferencia, pues despuésito les pido que nos hagan notar, especialmente en algunos versículos, no en todo. ¿Sí? Ya les voy a ir diciendo. ¿Sí? Si es que alguien tiene otra versión, pues de pronto puede ir siguiendo la lectura y notará que de pronto algo suena distinto y ahí seguramente será donde se ponga el énfasis. ¿Sí? Entonces dice así, llegaron al otro lado del mar, estamos en Marcos 5, ¿no es cierto? Llegaron o vinieron al otro lado del mar, a la región de los y ahora. Si es que de ahí, comenzando para no hacer toda la lectura y después regresar. Si desde ahí ya tenemos alguna otra versión que dice algo distinto, sería bueno que nos hagan saber, ¿sí? Porque aquí la Reina Valera pone de los Gadarenos, Aquí dice de los gerasenos. Gerasenos, ¿ok? ¿Alguna otra versión? Gerasenos, Gadarenos, ¿qué mismo? ¿Ya? Tal vez alguna otra versión ponga de los Gergesenos, ¿ya? En el versículo 1. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjense ustedes. Ahí les he puesto un mar de Galilea. El mapa del mar de Galilea en los tiempos del Señor Jesús, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, todas estas regiones están señaladas las ciudades que son importantes, digamos, para la historia. Ahora, el Señor Jesús ha cruzado el mar de Galilea. Aquí está el mar de Galilea. Ya, ¿qué más que un mar es un lago grande, ¿ya? Eh, en todo caso, fíjense ustedes, si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen al menos dos ciudades de las que están aquí apareciendo, ¿ya? Y que se han encontrado algunos incluso restos arqueológicos que se les puede identificar a estas ciudades. La versión mejor atestiguada que aparece aquí en los textos antiguos y demás de los rollos antiguos que se han encontrado del Evangelio según Marcos, no lee Gadarenos, lee Gerasenos, de la ciudad de Gerasa. Aquí no aparece. Aquí sí dice a la tierra de Gerasa. ¿En qué versión es esa? Dios habla hoy. Fíjense, es una versión media conocida, ¿no? La Dios habla hoy. Fíjense, esa sí pone la versión de Gerasa. De hecho, aquí mi Biblia en inglés pone de los gerasenos. ¿Ya? Gerasa. Esta una ciudad que no aparece aquí, pero sí aparece la otra. Aparece, fíjense, Gadara, aquí abajo, y aparece Gergesa, aquí arriba. ¿Ya? Y esta, la que sería, digamos, la que es, no es Gadara, sino Gerasa, o Gerasa, estaría por aquí, por la mitad. ¿Ya? Estaría por la mitad. Ahora bien, si ustedes se fijan, y ya por eso es importante que nos sepamos la historia, ¿cuál de estas tres ciudades da para que los chanchos al final terminen yendo al mar? Gadara, no, no da que los chanchos Gadara desde ahí está se muy hayan. abajo. Claro. Gergesa es la ciudad que tiene más, ¿cómo se suele decir? Acantilado. No, es la que tiene más precisión histórica ya, y geográfica, precisamente para corroborar la historia. Ya, por eso en algunas versiones le pondrán Gergesenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de hecho en el Evangelio según Marcos ponen Gergesenos. ¿Ya? Por eso es que algunos ponen el endemoniado Genesareno, le ponen. ¿Ya? O le cambian el nombre. ¿Ya? En todo caso,
aquí el nombre aparece precisamente aquí como una ciudad que es la ciudad de Gerasa, ¿ya? Pero la ciudad más donde puede haberse pasado realmente es Gergesa. Sin embargo, otros rollos testiguan como Gadara. Sin embargo, Gadara, la ciudad de Gadara, es muy extraño que haya pasado tal cual, porque no tienen el mar cercano. Si bien es cierto que puede decirse que Gadara tenía como que algún acceso al mar por acá, y tenía como que algunos, digamos, alguna conexión con el mar de acá, y podría decirse. Pero básicamente es eso, ¿sí? Entonces desde ahí ya tenemos precisamente digamos, un tema. Y precisamente esto es lo que algunos suelen comentar de que Marcos estaba recibiendo la historia de alguien, no es que él lo vivió, sino que estaba recibiendo, según se dice en la tradición, que Pedro le estaba contando a Marcos, ¿ya? Y por eso es que Marcos parece que no conocía muy bien la región y por eso él puso lo que le contaba, ¿ya? Y por eso da estos problemas, digamos, de un poco de geografía, ¿ya? Sin embargo, está ahí. Así que asumamos, pues, que es una ciudad cerca del mar, ¿ya? Independientemente de... Lo interesante es que estas tres, digamos, ciudades se encontraron, existen. Existen restos arqueológicos en donde estaban estas. Sí, o sea, Gadara, Gergesa y Gerasa eran ciudades reales de la época. Y en todo caso, la duda sería en cuál de las tres en realidad terminó pasando. Parecería que es en Gergesa, ¿ya? Parecería que es en Gergesa, no tanto en Gadara, ¿ya? Eso en todo caso, ¿ya? Gergesa es la ciudad que tiene más precisión histórica y geográfica, ¿ya? Pero en todo caso, el texto dice Gerasa, ¿sí? Para que vean que estas cosas son las que a veces uno se encuentra ahí y que vale la pena que sepamos y que por eso es importante ver que cuando se estudia el Evangelio siempre es bueno acompañarlo de un mapa, porque si no es como que si yo les dijera aquí, me fui a, no sé, me fui a Loja, pasé por no sé dónde, por no sé cuánto y uno no sabe qué es. Ya, entonces básicamente eso es importante. Bien, versículo 1 al 2. Y cuando salió él de la barca, fíjense, por eso es que acaba de llegar al mar, pues es una ciudad costera, ¿ya? Pues dice, cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre, y aquí ponen con, ¿no es cierto? Con espíritu inmundo. Pues se acuerdan que precisamente en el capítulo 1 ya lo habíamos corregido, que no decía con, sino decía cómo. En, exactamente. Decía en espíritu inmundo. Y así dice en griego. In neuma, ya no me acuerdo cómo se dice, ¿ya? Pero dice in, o sea que es en el español en. Vino un hombre en espíritu inmundo. Y esta es la cuestión. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Por eso les decía, ¿se acuerdan de lo que hablábamos en el primer capítulo? Cuando veíamos el primer episodio de Jesús enfrentándose a un endemoniado, lo que decíamos es que esta partícula en y no con sugiere o da a entender que no es que el endemoniado tiene un espíritu inmundo, sino al revés. El espíritu inmundo le tiene a la persona, o sea, le domina. Ya, eso es lo que quiere decir. Algunos suelen sugerir una forma muy explicativa de esto, es que cuando se dice que viene una persona en espíritu inmundo, es que realmente el espíritu inmundo le ha engullido a la persona, o sea, le domina completamente. ¿Ya? Y aquí fíjense que es una cosa interesante. Ahora, aquí llama mucho la atención esto, que tenía su morada en los sepulcros del 3, ¿no es cierto? Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar, ¿cierto? Ahora bien, ¿a qué le suena esta parte de aquí? De que nadie le podía dominar, de tal, de que nadie podía, que le amarraban y se soltaba y tal. A Sansón y alguna parábola que haya contado el Señor Jesús antesito nomás. El hombre fuerte. Del hombre fuerte. ¿Se acuerdan ustedes? Por eso es que este libro de Marcos está muy concatenado, ¿ya? Entonces, fíjense, esto hace una remembranza de la parábola del hombre fuerte. ¿Y se acuerdan qué decía el hombre fuerte? ¿Qué decía la parábola del hombre fuerte? Tiene que ser más fuerte para acá. Exactamente, nadie entra a una casa de un hombre fuerte si antes no le ata. Primeramente tiene que atarle al hombre fuerte y después saque a la casa. Eso quiere decir que aquí el espíritu inmundo le tenía atado al hombre. Y entonces el hombre fuerte aquí, ¿quién es? El Satanás, que le tiene atado al hombre. Pero ahora viene alguien más fuerte todavía, ¿ya? Entonces eso. Ahora, llama la atención aquí, digamos, este detalle de que viven los sepulcros, ¿ya? Ahora,
¿Qué podemos pensar de ello? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué viviría en los sepulcros? Que digamos ahí, los sepulcros aquí, no nos imaginemos de pronto un cementerio actual, ¿no? Cuevas. Exacto, eran cuevas, eran catacumbas, ¿no? Que era como donde se enterraban a los muertos mayormente, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, se acuerdan, o han visto de pronto por ahí, o pueden ver, las catacumbas esas son cuevas cavadas en la montaña en donde tranquilamente entró una persona y ahí están los muertos, pues, enterrados, o no enterrados, sino ahí guardados ahí los muertos para... Como en nicho. Exacto, como en nichos que van poniendo ahí, ¿no? Antes no tenían los ataúdes ni nada por decirlo, simplemente se le envolvía al muerto y ahí quedaba, ¿no es cierto? Entonces, ahora, el hecho de que viva un cementerio da mucho que decir. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, por eso es importante que tengamos en la mente la palabra del Señor, el Pentateuco y demás. Porque ¿se acuerdan ustedes de alguna prohibición que haya respecto de los muertos? No toquen muertos. ¿Por qué? Se contaminan. ¿Se acuerdan que un cadáver tenía un conceptito, un nombre específico? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del nombre de que tenían, que tenían? No, tajores limpios. Tamé, sí, parecido a tamé. Tenía un nombre específico, También. ¿alguien se acuerda? No, también es íntegro. Ah, ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Un cadáver tiene una categoría, y es Un un, ruaj tumea. no rúa, Abotuma. exacto, Ah, ya. aftuma, eso literalmente significa padre de inmundicia, o padre de incompatibilidad, como le quiera decir. ¿Por qué padre? No porque dé a luz, sino porque es la fuente. Es una inmundicia original y originador, por así decirlo. Es una fuente de inmundicia. Entonces, fíjense ustedes, ya que la persona viva en una catacumba, en unas cuevas de estas, ¿qué significa? que estaba contaminado. Que estaba expuesto a todo lo que hay ahí, o sea, tanto espiritualmente como orgánicamente hablando. Estaba expuesto a gases, qué sé yo, un montón de Bacterias. olores, bacterias y un montón de cosas que pueden, digamos así, desde el punto de vista clínico, haberle afectado, ¿ya? Entonces se entiende por qué la persona puede haber estado, digamos así, incluso dejando de lado el tema espiritual, que es obvio, pero aún dejando de lado, es evidente que el hombre estaba ahí en un medio no apto para vivir, ¿ya? Porque ¿quién vive en una catacumba? Con muertos ahí al lado. En un medio de descomposición, de putrefacción, de todo eso, que lo que abundan son las bacterias, los malos olores, y, o sea, todo mal, ¿ya? Por otro lado, este tema de que aquí dice, que fíjense ustedes, ¿dónde está? Acá en el 5 dice, en el 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y esto llama la atención. ¿Qué es esto de hiriéndose con piedras? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes se acuerda de alguna práctica o de algún mensaje, de algún pasaje, quiero decir, de la Biblia, en donde alguien se saje con piedras o se saje? Los profetas de Los profetas de los Baales contra Elías, que se sajaban. Claro, Y en realidad, el sajarse, el lastimarse con piedras, con cuchillos, el sajarse en general es un rito funerario. Estaba hecho dentro de los ritos funerarios. Por eso ustedes se acuerdan que el mandamiento, no, que el rito que te acuerdan ustedes que el mandamiento del Señor, ¿se acuerdan ustedes que el mandamiento del Señor era no hacerse ninguna laceración en el cuerpo por causa de muerto? ¿Se acuerdan? Por eso digo, ¿se acuerdan que aquí toca tener un montón de mandamientos en la cabeza, si no uno pasa de largo? Entonces, si es que esta persona está aquí haciéndose cortaduras a propósito de que vive en cementerios, una de las cosas que se intuye, ¿cuál es? Entonces hay algunas posibilidades. Una, que haya sido una persona que llegó a un punto de duelo tan mal que tuvo un apego, digamos, con alguien que se murió y que decidió quedarse ahí, y que de ahí, digamos, de alguna manera quedó tan vulnerable que aprovechó lo que había ahí. Una, o dos, era una persona que de alguna manera tenía contacto con los muertos, o sea, era una especie de gurú, digamos así, eso que consultan a los muertos. exacto, de agorero, alguna cosa así, y que en medio de sus rituales quedó totalmente expuesto y, por así decirlo, perdió el control. Una de dos. O, ya les digo, era una persona común y corriente que por alguna de estas cosas se puso a practicar estas cosas y quedó expuesto a lo que había. O bien era una persona que ya practicaba estas cosas y también quedó expuesto a lo que había. El asunto es que aquí llama mucho la atención esto de que se andaba sajando con piedras.
¿ya? Entonces, y que esto sea en el entorno de un cementerio. O sea, está muy relacionado a prácticas fúnebres, prácticas gentiles fúnebres, ¿ya? O sea, no era cualquier endemoniado, digo. Era alguien que de alguna manera tenía una conexión con algo muerto. Claro, y de ahí se contaminó Exactamente. Y de ahí se vinieron contaminó. los espíritus inmundos. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, aquí viene lo importante de la geografía. ¿Ya? Le voy a hacer un poquito el zoom para afuera, para que lo podamos ver un poquito mejor el mapa. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, esta es la tierra de Israel, ¿no es cierto? La parte norte. Y aquí está precisamente dividido en las regiones. Si ustedes ven la parte más rojita, dice, aquí está en inglés, ¿no? Pero es Galilea. Ya. Fíjense Decápolis, que Decápolis es 10 y polis de ciudades, eran 10 ciudades que estaban confederadas, de alguna manera tenían algún antepasado común. Después acá abajo estaba Samaria, Perea para abajo, acá estaba Tiro, precisamente, y más abajo, después de Samaria, estaba Judea. Y más abajo estaba Idumea. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿dónde había pues presencia judía? O sea, conocimiento de la palabra. ¿Dónde había? Solamente en Galilea. Solamente en Galilea. Y así nos vamos abajo, en Judea. Y un poco en Samaria, pero con sus propios ritos, sus propias cosas. Ahora, en Decápolis, que es a donde está yendo el Señor Jesús acá, había No, muy poco. No es que tampoco nada. Había pocos judíos que vivían, pero por lo mucho, muy poco. Así que está yendo precisamente a una región gentil, en donde se entiende que hayan estos tipos de rituales y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, entonces lo que les quería decir es precisamente esto. El escenario aquí es el de una persona que ha sido atada, ha sido dominada por el enemigo, completamente a tal punto que no tiene control de sí. ¿Ya? A tal punto que él o los demonios, ¿no es cierto?, que le poseyeron, por así decirlo, literalmente le poseyeron, o sea, le engulleron a esta persona, eh, procuraban su mal. ¿Ya? Procuraban su mal, pues que andaba así y haciendo alaridos y todo lo demás, ¿ya? Ok, entonces ese es el panorama, digamos, acá. Ok, ahora bien, dice el 6. Cuando vio pues a Jesús desde lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y acuérdense ustedes que llama mucho la atención lo siguiente. Ustedes se acuerdan también la primera vez que el Evangelio de Marcos nos cuenta un episodio de exorcismo, como le podemos decir, o de liberación, como quieran llamar, ¿cierto? ¿Qué vemos de común aquí? Lo normal, ¿se acuerdan ustedes lo que decíamos? Lo normal es que en los episodios de estos de exorcismo, de liberación, el exorcista, puedes decirlo, el liberador, el que no está poseído, tenga el primer acercamiento con el endemoniado y que entonces haya un tema de un intercambio de palabras, digamos, y que al final el que estaba exorcizando, digamos, el que estaba liberando, él le pedía el nombre al otro para tener poder y después de eso ya le liberaba y se hacía una gran proclama de victoria y cosas por el estilo. Y siempre con el Señor pasa al revés, porque no es que el Señor va y él le dice, te voy a liberar y sal. No siempre así, sino que por lo general, aquí, bueno, aquí nos va a decir que esto que pasa es porque el Señor le había dicho que salga. Pero por lo general, lo que salta aquí la atención es que los demonios de estos son muy avesados. Eso quería decir. Son muy avesados, son muy atrevidos. Fíjense. Dice, y clamando a una gran voz, dice, en el 7, y clamando una gran voz. Además son histriónicos. ¿Saben lo que es histriónico, cierto? Histriónico es una persona que es demasiado teatral, demasiado llamativo, o sea, que intenta llamar la atención con unos gestos así exagerados. Exacto, con un mega grito como el de aquí. Entonces dice, clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te conjuro, o sea, te pido, te ruego, por Dios que no me atormentes. Y aquí abre un paréntesis, ¿por qué? Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. ¿Ok? Dice, y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y aquí llama la atención una cosa, fíjense ustedes. ¿Cuál era el objetivo de esta legión? ¿Qué dice Marcos? ¿Qué le pedía? ¿Qué le pedía a Jesús? que no la atormenten. Que no la atormente y qué más. ¿Mm? Exacto, que no le enviase fuera de la región. Entonces, fíjense, llama mucho la atención una cosa.
No le dice no me saques fuera de este hombre, sino de la región. Al parecer, esta legión, que es lo que aprendimos, ¿se acuerdan? En esa época, de que el demonio, el Satanás, anda confederado. Entonces, lo que el Señor le está diciendo aquí, y aquí se revelan, dice, aquí yo domino en esta región, no me votes de aquí. ¿Cómo así me vas a votar? Porque aún no es tiempo, no me atormentes. Y es lo que les dice todavía en eso, les dicen los otros evangelios, ¿no? ¿Por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? Entonces, él le dice, esta legión le dice, no me votes, no me saques de la región, no le dice de aquí en Marcos. No, si no le votes de mí, no le dices, no le saques de aquí, no me votes de la región. ¿Ya? Ahora bien, llama mucho la atención aquí. Aquí llama, como les decía, es muy interesante que aquí, en principio, el que diga, el que le pida, digamos, que en principio el endemoniado, ¿cierto? Los demonios, la legión esta, le reconozca al Señor y le dé un apelativo. Porque fíjense, antes, en el primero le había dicho, yo te conozco, yo sé que tú eres Jesús del Cristo, y no sé qué, y le manda a callar, ¿no es cierto? Aquí no le manda a callar. Aquí no hay la orden de cállate, silencio, ¿no es cierto? Sino aquí más bien se ve que le dice, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿ya? Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque según estuve investigando, el decir, y Dios, hijo del Dios Altísimo, o sea, esta frase, hijo del Dios Altísimo, para nosotros enseguida lo relacionamos con buenas partes de la palabra. Entre ellos, por ejemplo, el Salmo 91, ¿cierto? Que le traducen esto del cabrita al abrigo del Altísimo. Entonces, de alguna manera, la palabra Altísimo está relacionada con Dios, pero resulta que en las regiones de acá, no, digamos, en las regiones gentiles, o sea, no judías, el nombre Altísimo era un genérico para referirse a Dios, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo aquí, lo que se quiere decir es que aquí están hablando un idioma neutro. Están hablando un idioma neutro, no están diciendo tú, el Cristo, porque Cristo era un término propio de los judíos, del judaísmo, que entendían solo ahí. Acá no se entendía eso. Por eso acá le dice Hijo del Dios Altísimo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿ya? En todo caso, lo que llama la atención una vez más de acá es que el demonio primero intenta tener dominio, digamos, sobre el Señor Jesús diciendo el nombre. No, yo te conozco, pues dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Literalmente le dice, ¿qué hay entre tú y yo? Así dice literalmente, ¿no? ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero literalmente eso se entiende como ¿qué tienes conmigo? ¿Ya? ¿Qué tienes conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Ya? Dice, te pido por Dios que no me atormentes. ¿Ya? Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Entonces, fíjense aquí que hay una cosa interesante. De alguna manera parece ser que esta legión se resiste y que no sale a la primera llamada del Señor Jesús, como que intentan negociar. Y aquí hay hay como una negociación, no sé si se dan cuenta, porque aquí el Señor Jesús ya le ha dicho sal, ¿ya? O sea, quiero decir, o sea, lo que primero pasó aquí es del versículo 8 y después pasa el 7. ¿Sí me explico? ¿Ya? O sea, en la historia sería, primero le dice, sal de este espíritu inmundo y después él le repite en el 7, ¿qué tienes conmigo? No me atormentes. ¿Ya? Y después de eso, Jesús le dice, ¿cómo te llamas? ¿Ya? Es como se tiene que entender. Entonces, y responde diciendo legión, y ahí sí ya sigue en orden. Entonces, como les digo, aquí hay una especie, entre comillas, ya les digo, una especie de negociación por lo siguiente, porque le dice, el Señor Jesús le dice, sal de este hombre, el otro le dice, no, yo te conozco quién eres tú, en pocas palabras, ¿no? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes, ¿ya? Entonces, imagínense, y aquí podría darse uno la impresión de que el Señor Jesús no le sacó a la primera, explico, sino como que de alguna manera se resistió esta legión. O sea, una legión, vale la pena decirlo, una legión era un número de una unidad romana de guerra, que en realidad eran 5.000 soldados romanos de una legión. Sin embargo, si ustedes se fijan, estuve revisando también, y en realidad en la época no había, no, o sea, se entiende que una legión eran 5.000, pero no siempre las legiones eran realmente 5.000, eran 3.500, 3.000, 4.000. Y ese número ya se va aproximando a los 2.000 puercos que son los que después andaban paseando por ahí. Entonces, digamos así, si ponemos de a puerco por espíritu, habían en esta persona con 2.000. Entonces, fíjense que por eso es que tenía un poder sobrehumano,
para romper grillos y todo lo demás. Ya, o sea, era una persona que estaba totalmente imbuida de esa cosa. Ya, o sea, imagínense un cadáver. Imagínense un cadáver que cuando uno muere pierde el control sobre sí y se anidan sobre la persona todo. Los, 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 los bichos que uno tiene, como decir, los parásitos que uno tiene son los que le terminan descomponiendo. ¿Cierto? Y por eso es que se ven los famosos gusanitos, todo lo demás. O sea, lo que quiero decir es que aquí está hablando básicamente un cadáver, en el sentido de que no estaba, por decirlo así, la persona, sino estaban ahí, digamos, interviniendo todas estas cosas, todos estos parásitos espirituales, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes. Ya, entonces, por eso es que ahí está esta discusión un poco interesante, digamos. Hermana Dina. Ay, perdón, le silencié si quiere. Sí, hermano Josué, lo que yo estoy aquí notando que este señor, este demonio, no sé cómo le podemos decir, a pesar del poder que él tenía por la cantidad de demonios, él reconocía la autoridad del Hijo de Dios. Porque mire cómo le dice, tú el Altísimo Hijo de Dios, ¿no es cierto? Como que él se humillaba, como que él se subordinaba ante el Hijo de Dios. Pienso que es así o estoy errada. Es una forma de entenderlo, pero ahora veamos, sigamos leyendo ya para que se vea mejor. Y le rogaban en el 12, ¿no es cierto? Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos, ¿no es cierto? Para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Hasta ahí es la historia esto del exorcismo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, por eso les quería hacer notar. Aquí hay como un diálogo, ¿cierto? El Señor Jesús le dice, sal del hombre, espíritu inmundo. Y él dice, no soy uno, somos un montón, es una legión, somos miles, ¿ya? Y como les digo, aquí hay este diálogo, ¿ya? Y como les decía, aquí algunos lo interpretan como que se da una negociación precisamente por esto, porque el Señor Jesús les dice, sal del hombre, no me botes de la región, ¿ya? Y en todo caso, si me votas, permítanos irnos a los chanchos. Y el Señor les bota a los chanchos. Y los chanchos se terminan muriendo, ¿ya? Entonces, si vemos todo el episodio, ¿qué pasó? Se terminaron, digamos, perdiendo los espíritus inmundos, o de alguna manera burlados, como suelen decir algunos, terminan de alguna manera siendo burlados los espíritus inmundos, porque se terminan sin cuerpo que poseer, sin el poseído, sin puerco que poseer, sin puerco que poseer, ¿no es cierto? Y se quedan, digamos, de alguna manera así, vagando por la región. Pero eso no es peligroso ¿Para quién, digamos? para alguien que esté mal, que esté... Exacto, para algún débil, exactamente. Pero digamos aquí, ese es precisamente el asunto. Y aquí las personas no querían salir de esa persona y de la región. Sin embargo, se entiende que cuando el Señor Jesús les manda a los puercos y entran en los puercos o toman dominio, si se quiere, de los puercos, después cuando mueren los puercos quedan sin pan ni pedazo. Es lo que se puede entender. ¿Sí? Diego. Sí, buenas noches con todos. Tengo una inquietud. Ujú. ¿Por qué los demonios precisamente les dicen puntualmente a los cerdos, mándanos a los cerdos? ¿Por qué no Exactamente. dijeron a otra parte, a Ajá. otro lugar? Así Esa es, es la inquietud. sí, muy, muy buena pregunta. Y digamos así, en principio no se sabe a ciencia cierta, quiero decir, no se sabe a ciencia cierta. Y aquí es precisamente donde entra el tema de ver algunos simbolismos, ¿ya? La primera es que, digamos, bueno, antes de pasar al tema de qué podría significar todo aquello, pero quiero decir, hasta aquí que hemos visto, lo que ya sabemos, que el Señor Jesús tiene poder para, ¿no es cierto? Eh, y que independientemente de la resistencia que puedan poner los demonios al principio, termina ganando el Señor, eso es definitivo, digamos, y para eso no necesitamos ser teólogos ni nada, lo que les decía al inicio, ¿no es cierto? Ahora bien, el asunto es que aquí la historia ya la conocemos. El Señor Jesús libera a un endemoniado que en un principio como que se resiste, bota a los puercos se mueren ahogados, ¿no es cierto? Ahora bien, la pregunta que después sale es, ¿por qué? Lo que les preguntaban, ¿no es cierto? Porque si fuera por contar otra historia de exorcismo, de liberación, ya tenemos la de la primera, podemos tener otras. Pero ¿por qué esta?
Y aquí viene el simbolismo. Hay, hay quienes le relacionan a este pasaje con un escenario muy semejante al cruce del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque, digamos, de aquí viene precisamente la figura de los cerdos. Ya los cerdos, digamos, lo que puede significar, ¿no? Que puede simbolizar. La figura de los cerdos viene simbolizando algunas cosas. La primera es una forma de cómo los judíos se referían a los gentiles, ¿ya? Los cerdos. Entonces, el hecho de que el Señor Jesús libere a una persona y le bote a los cerdos, ¿eso qué significaría? Que en realidad, el Señor lo que está diciendo es con el pueblo no tiene comunión la luz con las tinieblas y los miles, los millares de demonios que pueden haber están puestos y dispuestos y su reino es con los puercos, o sea, con los gentiles, por eso está acá en Gergesa o Gadara o donde sea, ¿no es cierto? Esa es la primera. La segunda, como les decía, tiene una similitud, o algunos encuentran una similitud con el con el cruce del Mar Rojo, porque encuentran también algunas precisamente similitudes en el hecho de que hay un enemigo a vencer, han pasado el mar, ¿ya? Y más que nada lo que conecta es el hecho de que los enemigos, que vendrían siendo los cerdos, ¿no es cierto? Ya con el influjo de los demonios, terminan siendo arrojados y perecen en el mar, al igual que los egipcios, ¿ya? Eso es básicamente. Y que después de esto igual hay una especie de ovación, de gratitud y tal. Y que igual, digamos, hay un antecedente de que nadie podía dominarle a este endemoniado, por demonios. Igual lo mismo hay un paralelo con el ejército de los egipcios, que eran muy poderosos, que nadie podía con ellos, entonces pues solo el influjo de Dios el que les termina haciendo ahogarse en el mar. ¿Ya? También hay otra que pudieron haber entendido los lectores de Marcos, y es que, según estuve investigando, ustedes saben que el ejército romano, el imperio romano que regía en la región en esa época, mandaba precisamente legiones para controlar, que eran como la policía, que mandaban a controlar las diferentes provincias que tenían, ¿no es cierto? Y esta precisamente era la provincia que después se llamó de Palestina, mucho después se llamó Palestina, pero era la provincia de Judea y demás. Y la provincia que, digamos, y la legión que, que se paseaba, digamos, y que tenía competencia sobre eso, según se dice, tenía, esto no lo pude corroborar, pero en algún libro que tiene, digamos, garantía de ser académico, había encontrado que el símbolo ¿cómo se dice?, del estandarte de la legión romana que paseaba por ahí era precisamente un jabalí, o sea, un puerco salvaje. ¿Ya? Y el hecho de que el Señor Jesús mande a los demonios, a los puercos, y después los puercos se mueran, podría ser un anticipo de lo que el Señor Jesús estaba haciendo con el Evangelio, liberando, digamos, o poniéndoles, digamos, o liberando del pueblo el influjo romano y anunciando el fin del imperio romano que tenía opacado al pueblo, oprimido al pueblo, ¿ya? E incluso algunos lo ven de otra manera. En el Talmud y en algunas fuentes judías de la época se le relaciona bastante a Esaú con un puerco, ¿ya? De cualquier manera, digamos, el mensaje, si ustedes se dan cuenta, es del mismo. Es de una distinción que Dios marca entre él y los poderes de las tinieblas que finalmente terminan teniendo un alojamiento con los cerdos, con lo que sea que signifiquen los cerdos. O sea, quiero decir, los gentiles del Imperio Romano, el faraón, que básicamente son caras de lo mismo, si se dan cuenta. Eso básicamente. Entonces, si es que respondemos a la pregunta, ¿por qué a los puercos? Digamos, la primera, porque era lo que había ahí. ¿Ya? Y la segunda, por todo este simbolismo que se puede seguir encontrando. ¿Ya? Ahora bien, encontré una siguiente que me llamó mucho la atención y tiene que ver, como les decía, por el tema de las ajaduras. ¿Ya? Y viene el asunto. Imaginemos por un momento, este escenario es catastrófico. ¿Ya? Este escenario es, pero horrible. Imagínense una persona dando alaridos, súper así, que se corta, o sea, con señales de grillos. O sea, es un episodio de un cadáver andando. O sea, no es bonito verlo, no es como le retratan de pronto por ahí una persona así, andrajosa así, pero estable. No, era una persona, pero ya mal. Como los muertos. Exacto, un zombie. Ya, o sea, imagínense un zombie. Ya, era eso. ¿Ya? Y aquí hay, exacto, ese es el asunto. Ese es el asunto que me detona a mí la cabeza. De tanta sajadura y de tanta cosa,
Debía haberse muerto. Pero aquí hay un problema, aquí hay una cosa. ¿Quién es el único que da y quita la vida? Exacto. Lo que el Señor Jesús creo aquí está enseñando, y por eso es que se recoge como una diferente, este, es para enseñarnos en el fondo que el diablo, por más legiones que tenga, no tiene poder para quitar la vida. Y no es. Eso es lo que nos quiere enseñar. El diablo, por más 20.000, 30.000, lo que sea de demonios que tenga, no tiene poder para quitar la vida. Podrá ponerle a una persona, pero mal, ya, hacerle un zombie. Exactamente. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan ustedes? Exactamente, a Job. Y le dice, ¿qué me das permiso de hacerlo? Bueno, enférmale, quítale todo, pero no tope su vida. Ya, ¿por qué? Porque solo Dios es el que decide sobre la existencia de uno. Nadie más, no los demonios. ¿Ya? Por eso es que se suele decir, no, incluso hasta los que se suicidan, es porque Dios les permite morir. ¿Ya? Sí, porque ha habido personas que intentan suicidarse Y no lo logran. y a Exacto. veces continuamente. Exactamente, exactamente. En cambio, fíjense ustedes, con los puerquitos, antes de darle el paso a nuestra hermana Digna, en cambio, con los puercos, ahí no importa, porque no son precisamente seres humanos. Y ahí si ustedes quieren morir, que ustedes quieren matar a alguien, ¿ya? A esta persona no les doy permiso que les mate. ¿Ustedes quieren matar a alguien? Ok. ¿Cuántos son? 2.000, lo que sea, se fueron a los puercos. ¿Y qué fue el impulso? No de los puercos, de los demonios. La muerte. Ellos mismos buscaron. Ellos, ¿Qué les encargan? exacto, porque el Satanás viene a matar, y después viene a matar, pero él no puede matar. Al pueblo de Dios. Exacto, o sea, en general, él no puede matar a menos que Dios autorice. O sea, más dicho, el único que tiene autoridad para decidir quién vive y quién muere es Dios. ¿Ya? Fíjense ustedes. Hermana Digna y después de ahí. Sí, mi hermano Josué, mire, este demonio, ¿por qué dice que no lo mande a otro lugar, ¿no es cierto? Ujú, Y justo ahí ve a ese grupo de cerdos, ¿no? Y dice, mejor envíame a los cerdos, al cuerpo de los cerdos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué él no quería salir de esa región? Porque a pesar de que vamos viendo en la historia, los cerdos caen al precipicio, y mueren, ¿no? Pero sin embargo, los espíritus siguen vagando en esa región. ujú. Pues yo tengo esa inquietud. ¿Por qué ellos no querían? No quisieron salir de la región, sino que más bien prefirieron estar en el cuerpo de los cerdos, ¿sí? Una. Y otra, algo palpable que yo lo viví en mi colegio. Yo tenía unas alumnas que hubo un determinado momento empezaron a cortar su cuerpo con los estiletes, con chile, y cortaban sus piernas y cortaban sus brazos, ¿sí? Y pues ahorita estoy escuchándole a usted que dice que justamente detrás de esto estaba el demonio, ¿no? Mire, tuve una niña que ella decía que ella adoraba al maligno, ¿sí? No le digamos el nombre, digámosle el maligno. Y esta niña decía sí y se tatuaba 666, esta niña. Pero yo lograba conversar con esta niña y esta niña a mí me escuchaba. Vuelta a mis otras compañeras, esa niña era agresiva, muy agresiva era esa niña. Venía de un hogar desbaratado. Y asimismo las otras niñas que mutilaban su cuerpo venían de hogares desbaratados. ¿Sí? Era muy triste. A mí me daba mucha pena ver esas niñas, sus piernas, chicas que recién estaban entrando a la juventud, a la pubertad, ¿no? Y rayaban su cuerpo, ¿sí? Entonces, mire, bueno, volvamos atrás nuevamente. ¿Por qué ese demonio no quería salir de esa región? No quería salir de más allá. Y le suplica a mi Dios que no lo mande allá. Y justo ve a los cerdos, pues mándame al cuerpo de ellos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias, mi Josué. Con gusto, hermana Dina. Antes de darle la palabra a Dieguito, pues sí, parece ser que estas personas, digamos, aquí creo que la respuesta a esto está en el contexto, porque el Señor Jesús no extendió su ministerio más allá de esto. Después de este episodio ya está el tema de la hija de Jairo y todo lo demás, que ya vuelve a estar en Galilea y por acá. O sea, no se quedó mucho tiempo allá. Así que por así decirlo y para que veamos, digamos que vemos con una forma madura,
El Señor Jesús tenía un objetivo, que básicamente era predicar el Evangelio, entre tanto que iba a dar su vida por el pueblo. Y digamos así, lo que se ve es que aquí hay un anuncio, como es el nombre de ese libro, es una crónica de una muerte anunciada. Porque lo que quiere decir, por eso es que en otros evangelios le dice, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? El Señor Jesús le diría, no, por eso te doy permiso que por lo pronto te vayas a los puercos y hagas lo que quieras con los puercos, pues ya después te darás libre. Pero no te olvides que así como ahorita te juzgué, después viene lo propio. Y ya no será a los puercos, y ya no será al mar. Eso es lo que se entiende, digamos. Por eso es que de pronto para nosotros, en nuestra forma de comprender las cosas, de pronto nosotros diríamos, lo ideal sería que les hubiera mandado a los puercos y que ahí mismo les extermine. Pero la pregunta, pero digamos ahí, ¿en serio? ¿Y el juicio final? Nos damos cuenta. Además, el mismo Gadareno ya se queda ahí, ¿no? Le quiere seguir al Señor y él dice no. Él Exactamente. mismo se quedó a predicar toda esa religión, ¿no? Exactamente, fue uno de los primeros evangelistas en ese sentido, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí por eso les digo, este episodio está relatado de esta manera para darnos a entender un montón de cosas. No es solamente el poder de Dios sobre los demonios. Digamos, eso es lo fácil. El asunto está que eso, por un lado, lo que les decía, el simbolismo de mandar a los puercos y el simbolismo detrás de decir solo Dios es el único capaz de juzgar a esos demonios y de darles, fíjense, que les da permiso. O sea, les da permiso y dice, ¿qué quieres? Anda. Y que solo con esa autorización, con ese mandato del Señor, es que los otros pueden hacer lo que, entre comillas, ellos quieran. ¿Sí? Entonces, fíjense el poder del Señor. Lo que anticipa el juicio final. Ya no de los puercos, sino de estos en específico. Esta vez fueron al agua. Exacto. La al próxima lago de se destruyen, exacto. La próxima van al fin de todo. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, de eso se trata. Entonces, ¿por qué el Señor no les acabó en ese rato? ¿Por qué les mandó a los puercos? Porque es un anticipo de lo que va a ser después. Y sí, porque en realidad estos, y fíjense, por así decirlo, si no nos hemos puesto a pensarlo, es bueno que lo consideremos. ¿Acaso estos 2000 no andan sueltos ahorita? Y yo, ¿Y cuántos más? Todo el tiempo. ¿Ya? por eso se ve la violencia. Por eso todo lo que Se podemos ve ver. todo. Exacto. Exactamente. Entonces, fíjense. ¿Ya? Y uno diría, ¿pero por qué? Espérense, que hay un juicio para esto. Espérense. ¿Ya? Aquí el Señor nos está dando una probadita de su poder y de lo que les espera a esto. Y también de lo que libera Exactamente. Ujú, y protege a su pueblo. ujú. Y de que a la final, fíjense que a los discípulos de ellos estarían asustados ahí, no sé, imagínense ver semejante espectáculo ahí de esa persona que cualquiera le daría miedo. A veces viendo solo una película o alguna representación de estos uno le sobresalta, ¿no? Peor viéndole a uno ahí en vivo y con una voz, ¿cómo sería, no? Y todo lo demás ahí con el susto y todo, y diciendo, somos una legión. Ay, Diosito. Imagínense, ¿no? O sea, solo imagínense ahí que sea uno y que el antecedente es que se corta, se le amarran, no pueden. O sea, a uno, así, humanamente es, Diosito, ¿qué hago aquí? ¿Por qué, Señor, vinimos de aquí? Pudimos irnos a cualquier otro lado, pero vienes de acá, ¿no? Y el asunto es ese, es como dice el libro, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Y esto ya les está anticipando de lo que sí, pero por ahorita váyanse a los puercos, ya verán después lo que les pasa. Ahorita ustedes puedan seguir nomás aquí en Decápolis, lo que ustedes quieran, ¿ya? Aquí lo importante es, fíjense, si lo vamos más así con perspectiva de juicio, ya, si lo vemos, fíjense, con perspectiva de juicio, ¿qué se demostró aquí? Se demostró la intención de la legión este. ¿Cuál era la intención? Matar. Entonces aquí hay un testimonio vivo y escrito de que la intención de al menos de estos 2000 era matar. Y que se demostró que lo que no pudieron hacer con este hombre lo hicieron con los puercos. O sea, la intención era de matar, lo que el mismo Señor Jesús, para que vean que no es así como que, no, es que yo les digo que la intención del enemigo es matar. Aquí hay un testimonio. Y cuando allá en el juicio, cuando les juzgue el Señor a estos, les dirá, ¿se acuerdan? Como que dirán, no, ¿yo cuándo? Típico delincuente, ¿no? No, ¿yo cuándo? Yo no, yo soy inocente. No, toma tu testimonio. Aquí hay al menos uno, y así tendrá un montón el Señor. Y por eso serán enjuiciados. ¿Ya? Porque ya les digo, estos episodios de aquí también se entienden y se saborean mejor con perspectiva de juicio final. ¿Ya? Entonces, si se responde, digamos, de esa manera, es por eso que les dejó así, que les dejó vivos, digamos. ¿Ya? Eso.
Diego. Sí, solo complementar este asunto que se estaba hablando acerca de que Satanás no tiene esa autoridad de quitar la vida, ¿no? Ujú, Sino más bien solo el Señor Dios Todopoderoso. Lo que dice acá en Mateo 10:28, ¿no? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, dice la palabra de Dios. ujú. Entonces, es una afirmación, ¿no? De este asunto que solo Dios es el que da y quita la vida. Así es, exactamente, exactamente. Pues fíjense ustedes, de eso en realidad, de eso es lo que trata este asunto. Y ahí por eso me encantó mucho, digamos, ver que son estas cositas que están como en el fondo. Y ya les digo, porque es una cosa, porque, digamos, a dónde apuntaba todo esto, es a tener ejemplos, que eso también a lo que, digamos, me interesa mucho a mí, que todas estas aquellas cosas, que por ejemplo, si yo les dijera, si yo les preguntara a ustedes, eh, eh, el diablo viene para matar, hurtar, destruir, ¿ustedes qué me dirían? Amén, alguna cosa así, ¿no? Dirían, sí, es cierto, se me dirían, es cierto, y de pronto nos acordaríamos del versículo de Juan 10 y todo lo demás. Pero si les dijera, ahora, un testimonio de eso, El endemoniado, ¿verdad? ahorita ya tenemos. Pero si les preguntaba antes de esto, costaba un poco más. Seguramente no dábamos con esto, ¿ya? No dábamos con esto. Pero fíjense que ahora sí se ve. La intención de los demonios es matar. Mientras tanto, mientras como no pueden matar, ¿cuál es? Hurtar y destruir. ¿Qué estaba este? Destruido. Entonces, fíjense que ahí se evidencia la intención del Satanás, que vino a querer matar, como eso no le puede, ¿cierto? ¿Qué sí hace? Hurtar y destruir. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que esa es la, digamos, pero el fin último, o sea, si él pudiera matar, Y si él pudiera, ya hubiese acabado con la humanidad. exactamente, hubiera acabado con Dios. O sea, si es que él quisiera, hubiera acabado con Dios. Ya, pero fíjense, a eso va. La intención del Satanás, ¿cuál es? Hurtar, matar, destruir. Un testimonio, el endemoniado Gadareno. ¿Ya? Fíjense ustedes. Ya les digo, más allá de que el Señor Jesús tiene poder, digamos así, eso ya lo sabemos. Por así decirlo, para que no se escuche mal, pero digamos, eso se aprende en el primer año de ser cristiano. Ya, hablándole así coherentemente. Eso se aprende en el primer año. Máximo 2 años, ya sabemos que el Señor tiene. Pero de ahí, más allá de eso, se entiende estas cosas. Y fíjense ustedes que es una forma más fuerte, más sólida, más consolidada de comprender y de armar la estructura de la palabra, con fundamento, con un testimonio, porque para eso están. Exacto, con evidencias, ¿ya? Eso es como cuando un médico manda a hacer un examen. No es porque quiere hacer gastar plata, es porque necesita una evidencia para dar la cosa. Es igual como cuando uno se hace un juicio, ¿cierto? Y no es porque, ay, sí, porque ya le vi que tiene mala cara de ladrón, este de ley le robó, le mató. No, toca hacer. Ya les digo yo, por ejemplo, yo ahorita les cuento para que vean cómo es. Justo conocí de un caso de un chico que del Guasmo, peleas de bandas, los chicos en una motocicleta, el uno va manejando, el otro va con el arma, quieren matarle a uno, y van dos, y le matan al que no era, ¿ya? Les cogen a los de la moto, ¿ya? Les cogen a los de la moto y les enjuician. Terminan diciendo que son culpables. Ahora, si ustedes vieran todos los argumentos que se entretejió de lado y lado, si le escuchan solo al uno, le creen. Si le escuchan solo al otro, le creen. Hay que escuchar las Y ahí dos, no es solo escuchar, es además ver cómo se hace eso. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque es de la evidencia. Por ejemplo, dicen, y esto es lo interesante, dicen, al cuerpo, al muerto, dice, tuvo un orificio de entrada aquí, acá, 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 y eso fue lo que le mató. Entonces, con eso se sabe que se murió por el impacto de bala, ¿ya? Ahora después, ¿quién disparó? Después van a hacer las averiguaciones, encuentran la moto, encuentran el arma. Hacen las averiguaciones, coincide el arma con el calibre de la bala. Después se ve las cámaras que están los dos huyendo y que le están persiguiendo al chico, ¿ya? Y así, por más que el otro diga, yo no fui, yo estaba solo pasando, todas las evidencias apuntan en contrario, ¿ya? Entonces, fíjense que así uno tiene muchos más argumentos, más allá de decir, este tiene cara de chorro. ¿Me explico? Que es como normalmente a veces uno así juzga muy así a primera vista, ¿no?
este de ley es que tiene un tatuaje, este ha de ser. No, no necesariamente. Exacto, hay que Y probar. bien Ahora, imaginen, actuada. exacto, bien actuada. Por eso les digo, una forma de entender toda la palabra es también como un registro de evidencia, que el Señor Jesús va diciendo a favor de nosotros y en contra de Satanás. Sí, ya les digo, imaginémonos ese día del juicio cuando nosotros nos digan, ven, voy a ser mi fiel. Ya, al otro, al Satanás, además de a los montón de no salvos, ¿cierto? Pero al Satanás y a todos sus séquitos les dirá, ah, con que no hicieron nada. Las evidencias La bola y de que evidencias. abrirán los dos. Exacto. Y ahí comienza el juicio. Y no es que el Satanás, digamos, no es que Dios dice, todos estamos de acuerdo en que Satanás es malo. Clarito, no, sí, ya por eso condenado. No, señor. Imagínense ustedes, ya les digo, ese día del juicio, ¿ya? De a nosotros primero, porque por nosotros comienza, y después al Satanás. Exacto. Entonces, fíjense ese día la bola de evidencias y todo, desde el día uno. Vos le tentaste a la Eva, vos le tentaste al Adán y después a toditos, así imagínense cómo terminará con toditos. Y los séquitos y todos los demás, ustedes toditos, pues, sentencia, y si después imagínense, ese juicio va a ser enorme. Ya, o sea, imagínense ustedes, o sea, los juicios de Nuremberg son ameba. Los juicios de Nuremberg son los que pasaron después de la Segunda Guerra Mundial, la que se juzgó a las naciones vencedoras a los nazis. Ya, esos juicios son igual históricos, pero esos son ameba para lo que se viene. ¿Ya? Ya, pues imagínense ustedes después de eso, sentencia, como diría, como lo que nos acabó de recordar Dieguito, ¿no? La sentencia es destrucción, se destruye y ahí muere. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes de cómo también se arma esto, ¿ya? Para que veamos cómo es el tema. Ya les digo, y me encanta poner siempre el énfasis en que podamos dar un paso más allá en comprender la palabra. Que no solo, que digamos así, que podamos ir poco a poco caminando a no solo comprender u obtener corolarios, conclusiones, ¿no? La moraleja. ¿Cuál es la moraleja de esto? Dios tiene el poder. Por repetir, ¿Ya? apuntar a lo que se refiere, Exactamente. no ampliar. Sino poder ver qué más hay. ¿Ya? Yo les digo, tal vez la formación que Dios me permitió, que Dios me permitió tener de abogado me ayuda un poco. Porque les digo, a veces lo veo como juicio y se comprende. Y a veces lo veo como una cuestión de prueba de estas cosas y lo comprendo, ¿ya? Y precisamente fíjense ustedes que nos permite tener un panorama más claro y que está ahí, ¿ya? Y que se complementa con otras partes de la escritura, ¿ya? Y ya les digo, y esto es lo que también les invito a todos a que procuremos hacer, no solo terminar con las frases que, ya les digo, eso se aprende en el primer año de cristianos, que Dios tiene el poder, eso ya sabemos, ¿ya? Eso, digo, decir, ¿quién no sabe? Es como cuando el apóstol Pablo dice, ¿tú crees que Dios es, que Dios es uno? El diablo también, ¿sabe? Ya, está bien. O sea, me explico, o sea, eso es básico. Ahora, ¿a dónde debemos caminar? A que todo lo que hemos aprendido se articule de una manera que podamos, ahí sí, defender la fe, ¿ya? Y ya les digo, aquí hay un testimonio. Así que, ¿cuál sería, digamos, un corolario ahí, digamos, este, ya para nosotros? Por un lado, estar seguros de que Dios tiene el poder ahora sí, ¿ya? Estar seguros de que la intención del enemigo es de matar, hurtar, destruir, ¿ya? Y digamos, ya para nosotros, la conclusión para nosotros, nuestra vida es qué tenemos, qué comunión tenemos nosotros con esto, ¿ya? Que es a lo que decía nuestra hermana Digna. Todas estas personas que por etapas, por la edad, por lo que sea, terminan haciendo esta o cualquier otra cosa, contaba, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen? Porque no están amparados por el Señor. Así de sencillo. Por eso es que hay tanto problema, por eso es que hay tanta violencia, ya mismo en Medio Oriente ahorita. ¿Ustedes creen que, que las guerras y todo eso son No, es porque en el fondo, atrás de las instituciones internacionales y todos los grupos y GES y todas las cosas que hay, está el mismísimo Satanás y seguramente parte de estos 2000, ¿ya? Está en el fondo eso. Igual que aquí, igual que en todo lado, ¿ya? Bendito Dios a nosotros nos guarda de eso. E incluso a nosotros nos ha dado el poder para resistir a eso. Ya no les digo para ir liberando a medio mundo, pero digamos así, para al menos, primer paso, no caer en lo mismo.
Primerísimo, que ya es muy importante para no caer en lo mismo. Y segundo, si fuera el caso, como veíamos en el episodio pasado, en la parte pasada del mar, tener la autoridad para decir, abre. ¿Ya? Y listo, y avanzar, que no interrumpa el paso. ¿Sí? Eso con esto del endemoniado Gadareno. Entonces, ahora, ya viene el tema de lo que pasaba acá, ¿no? La respuesta. Ahora, fíjense ustedes, este es un episodio también sui generis, por lo siguiente, normalmente cuando hay un evento de un exorcismo, de una liberación, ¿cuál es la reacción de los testigos? Es asombro, decir, bendito Dios, alguna cosa. Aquí no, aquí tienen miedo y le piden que se vaya. Exacto. Ya, antes de Carmita. Hola, tengo dos inquietudes. La una, que parece que hay un monte representativo cerca del área donde ocurrió. En el versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Bueno, podría ser general, ¿no? Pero en el versículo 11 están con artículo definido, dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Tal parece que una vez que nuestro Señor se bajó de la barca, em, como que subió a algún monte o a una parte alta que al parecer eh, se distingue de alguna manera, ¿no? Entonces ellos estaban ahí donde se acercó el endemoniado y, y me llama la atención esto de monte, ¿no? Que estaba cerca del monte allí. Más allá de lo que un monte puede significar, una doctrina o algo, pero me pareció medio como llamativo que en este verso 11 habla de un monte en particular. En el verso anterior, pues bueno, en general hablaba de los montes. Esa la una pregunta. Y la otra, se me olvidó. A ver. Ah, ya. Cuando le dice te conjuro que no nos mandes o no nos mandes fuera de la región. ¿Cómo entender ese te conjuro por Dios que no me atormentes? Verso 7. ¿Cómo se podrá entender ese te conjuro? Es como una especie de orden, súplica. ah, bueno, estaban muy atrevidos, ¿no? Sí, Pero, son confianzudos. ¿cómo? Sí, son confianzudos. Claro, y es como que el Señor se sujeta, ¿no? Pero obviamente no lo hace. No, Él claro, sabía lo que estaba haciendo. exactamente, exactamente. Sí. Lo primero, digamos, de lo de los montes, no me había percatado, pero digamos, tal vez puede ser, la verdad no lo vi, digamos, por este tema de los montes, digamos, tal vez por los sepulcros, es porque siempre suelen haber como que no solo un sepulcro, sino que son varios. Por lo general suelen estar en las montañas, que ahí es donde se cavan por precisamente todas las piedras, las rocas que hay ahí. Después de esto de que en el monte andaban paciendo cerdos, digamos, no lo sé, tal vez es más bien, creo yo, puede ser nada más referencial para entender la historia de que se precipitan precisamente Es que por lo que caminos pasa es largos y que demás. no es que los cerdos estaban en el monte, sino Jesús y el endemoniado, porque dice, estaba allí cerca del monte un gran hato. Por eso, O el granato estaba estaba en el monte. por eso, o sea, ellos parece que estaban en un monte y cerca de donde estaban había un gran hato. Puede ser, aunque digamos lo que dice es que se baja del mar, digamos de la barca y está ahí como a la orilla, ¿no? Y lo que se entiende es que los puercos estaban en la montaña. O sea, por lo general, yo le entendí, digamos así. Estaba allí cerca del monte un gran Ajá, hato de cerdos. exacto. Entonces, lo que se entiende es que los puercos estaban ahí paseando en la ladera, por así decirlo, de la montaña, lo que ocasiona la estampida, digamos, y la caída. En ese Decápolis no había algún, ¿cómo te digo? Algún culto así como muy Como, sonado en como esa sonado, no tanto. Decápolis precisamente es porque tenía un influjo más bien muy griego, de la cultura griega, pero así como que haya un santo patrono de ahí, no de lo que yo haya podido encontrar, como si hay en otros.
pero Ya, más bien tenían como que un mismo influjo griego de esa época, a pesar de que estaban bajo el Imperio Romano. Por eso era Decápolis, por la identidad griega que tenía. ya, está bien. Sí, Bueno, eran 10 ciudades también, ¿no? Decápolis, ajá, así es. Sí. Algo más me decía Cani. De lo que le dice, te conjuro por Dios que no Ah, me sí, te tortures. conjuro. Como decíamos, sí, es de una forma muy atrevida que utilizan esto, ¿no? Se ponen de tú a tú como queriendo impresionar porque son más. Pero finalmente lo que se hace, lo que, digamos, veo acá es que es un diálogo estratégico, por así decirlo, que el Señor Jesús hace para demostrar que estos quieren precisamente matar y todo, ¿qué? Lo que es eso, no es tanto como que se ponen ahí, digamos, como que el Señor les hace caso, les obedece, o se sujeta a alguna cosa, sino que más bien el Señor Jesús utiliza su argumento para demostrar la intención final de ellos. Creo que es eso. Ujú. Y además del te conjuro y demás, es como te ruego, te pido. En este caso estaría hablando seguramente de una manera muy burlón, porque estos son atrevidos. Porque, ay, te ruego. Una cosa así. Y imagínense eso gritando. Eso. Estevita, No, la pregunta la tengo yo. aquí. Josué, me surge la pregunta de si los demonios poseen, o sea, se meten dentro de alguien, O del animal. o porque en este caso se metieron, ahí creo que dice que les dice, déjanos entrar en los cerdos. O sea, Ujú. ellos pueden entrar en la persona, entrar en la, Eh, entrar es, como. es una buena pregunta y aquí hay una cosa que es interesante con el lenguaje. La forma verbal esta de entrar en, incluso es una forma de referirse a la relación íntima, entrar en. Entonces, incluso cuando esta legión le dice, déjanos entrar en los puercos, es en un ánimo, más allá de lo íntimo, es que quieren tener una comunión, o sea, quieren tener una conexión, digamos, con estos, de tal manera que les permita dominarles. Ahora, literalmente entrar así como se hace pensar en las películas, que es como que un dientecito viene y se mete. No, no necesariamente, por lo siguiente. Y aquí viene una cosa que ya lo comentábamos en Mateo. La mente humana, el cerebro, es lo que manda en el cuerpo, hablando biológicamente. ¿Ya? Es lo que manda. O sea, el cerebro es lo que determina las emociones, las reacciones, todo está acá. Si es que hay un desbalance, si se quiere, alguna cosa, un desequilibrio, alguna cosa, alguna afectación en el cerebro, es que se dan las diferentes, ¿cómo se dice? Patologías o digamos comportamientos incluso extraños. ¿Ya? Y una de las formas de entender esto, de la posesión, es que realmente toman control del cerebro, que toman un control, un influjo sobre la cabeza, porque digamos así, nosotros no vemos, pero hay un montón de cosas, un montón de dimensiones, por así decirlo, más allá de las tres que nuestros ojos perciben. El ancho, alto, profundo, ¿cierto? Son las tres dimensiones, pero hay muchas más dimensiones. Y estos seres, al ser seres que vinieron de otra naturaleza, se entiende que ven la realidad de otra manera. No sé si ustedes han visto la película Interestelar. ¿Han visto la película Interestelar? Si no la han visto, vean. Y es muy buena y precisamente permite ver esto de cómo se plasma una dimensión que para nosotros no es palpable, no es visible. Al final de la película se ve cómo ellos interpretan la dimensión del tiempo, por ejemplo, que es una dimensión que para nosotros no es percibible, no es perceptible. ¿Ya? Y tal. Y ahora imagínense ustedes estos seres que tienen otra naturaleza pueden percibir seguramente más dimensiones. Y al estar la persona vulnerable, pues pueden tomar precisamente control de esas cosas que nosotros no vemos. Y de eso determina que la persona tenga, digamos, determinados comportamientos o muestras, darles más fuerza, lo que sea. ¿Ya? Porque básicamente controlan de alguna manera todas las funciones del cerebro. ¿Ya? Que es básicamente lo que hacen, sin ir muy lejos, es lo que hacen las medicinas, las drogas que nos mandamos. ¿Ya? Es lo que hacen eso. Estamos con mucho estrés de alguna cosa, nos dan un ansiolítico, se calmó. ¿Por qué? Porque son, ¿cómo se dice? Estimulantes o neurotransmisores que hacen que el cerebro se inhiba en algunas cosas o produzca más otra cosa y de tal manera que se estabilice, porque todo está acá.
Entonces los demonios lo que hacen es controlar esa parte del cerebro que nosotros no vemos, porque no controlan el hígado, el intestino, no controlan el cerebro. Y cuando una persona logra, cuando alguien, vamos, como esto, logra controlar el cerebro, en realidad es que tiene control sobre todo. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces no es literalmente que se mete. Cuando un hipnotizador, más o menos un caso, cuando un hipnotizador le hipnotiza a una persona, no es que se mete en el cerebro de la persona como tal, sino que con su mente le controla la del otro y le hace actuar de acuerdo a su voluntad. Así es, exacto, como poner un ejemplo más sencillo, básicamente de eso. O sea, tienen un influjo acá, al montón de cosas, ya les digo, hay un montón de cosas que no ven. Ya les digo, si solo el ámbito de la luz, ustedes lo pueden ver en la Wikipedia si interesa, pueden ver el rango de la luz. Nosotros solo vemos un rango chiquito de luz, pero hay mucha más ondas de luz que nosotros no captamos, las famosas ondas ultravioletas e infrarrojas. Nosotros lo que vemos son los colores que se reflejan en el arco iris, del rojo al violeta. Todo esa gama de colores es lo que vemos. Pero después del rojo para abajo hay un montón de gamas que no vemos. Y del violeta para arriba hay en cambio un montón de cosas que no vemos. Igual los sonidos. Nuestro oído solo percibe ciertas ondas, ciertos decibeles. Si es que son demasiado graves ya no escuchamos. Si es que son demasiado agudas tampoco escuchamos. Y eso no significa que no existan. ¿Ya? Lo mismo, hay cosas, por ejemplo, tan chiquititas que nosotros ni siquiera vemos, ni siquiera tocamos. Los famosos tardígrados, todas esas cosas que son microscópicas, los dácaros, sin ir muy lejos. Ya son cosas chiquititas, que no vemos, que no sentimos. Lo que quiero decir es que hay cosas, hay dimensiones que escapan a nuestros sentidos. Y que seguramente esto, digamos, de alguna manera sí, como habrá otros, los físicos de hasta ahora siguen descubriendo más dimensiones, las podrán ver de tal manera que incluso seguramente las utilizan para estos fines. Es la explicación que, digamos, puedo encontrar, así que es como entendible más allá de que se te mete el diablo. No, no es eso. Es que en realidad una persona llega a estar tan vulnerable que él o los se encuentran un influjo ahí. Por eso es que nosotros, fíjense ustedes ahí la importancia de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pues es la mente, el cerebro, pues. ¿Ya? Más allá de las ideas y todo, es realmente la mente. Está protegida de todo el influjo de todo lo que hay acá. ¿Ya? Las intenciones, las filosofías, los mismos demonios. ¿Sí? Eso básicamente. Sin embargo, es una cosa bastante, digamos, interesante de poder comprender. Hermana Flor. Buenas noches, mis amados hermanos. Señor me los bendiga. Solo puede ser una preguntita. Seguro. En cuanto a esa situación que dice que el enemigo maneja la mente, entonces se puede decir que a través bueno, cuando una persona está vulnerable, él maneja su mente y pues le hace creer las cosas que se sienten en el cuerpo. Porque cuando vemos que una persona tiene una manifestación demoníaca, más o menos, le vemos y las personas dicen, bueno, yo sentí esto, sienten dolor, sienten que los maltrata y todo. Entonces podríamos decir que a través de la mente, lo está manipulando, lo está engañando. Así es. Entonces la persona cree ciertamente, y como vemos ahora que se está viendo mucho esto de los ovnis, de que viene un avistamiento ovni, no sé si ustedes han escuchado. Entonces hay muchos que están saliendo, yo tuve encuentros con ovni, yo tengo un novio que es ovni, yo tengo un hijo, estoy embarazada de un ovni. Bueno, se escuchan un sinnúmero de barbaridades. Entonces de esta manera el enemigo engaña a las personas para que se mantengan como hipnotizados en esa situación, diríamos así. Exacto, Esa podría ser mi acotación. exacto, tal cual. Y no solo con los ovnis, y sin ir muy lejos. Las falsas doctrinas es eso. Las falsas, sin ir muy lejos, las falsas doctrinas, todas esas cosas no son otra cosa que ideas y flujos, manipulaciones que hace el enemigo para confundir. Por eso dice, si esto fuera posible aún los elegidos. Ya, de ahí, como decía, y justo lo que hablaba, bueno, Matita, Marlene y Nico, pusieron ahí, de ahí la importancia de tener la mente de Cristo. O sea, ahí, fíjense cómo se redondea todo. Pues, fíjense que precisamente estos pasajes son profundísimos por eso, son hermosísimos para hablar de todo esto. Si el diablo viene a manipular la mente,
Los cristianos tenemos la mente de Cristo, Exactamente. en donde jamás el maligno podrá entrar. Así es. Y el cristiano, por eso debe tener bien claro esto, bien consciente, de que tenemos la mente de Cristo. Entonces, el temor y cualquier otra cosa que puede de pronto rondar, tiene que ser echado fuera. Es la Es mente. una mente ocupada, porque por eso Dios nos dice que pongamos los discípulos en las Así. paredes, que estemos muy alto, que estemos Muy constantemente, bien. para que esa mente no esté vacía, sino que esté llena, pero vacía, Exacto. con Muy su bien. palabra Ahí y está. siempre, ¿no? Exacto. Y ya cuando, o sea, por eso las personas dicen, es que yo me siento mal porque me he dejado del Señor. Claro, es que ya vino el enemigo a ponerle el cuchillo. Exactamente, está vulnerable. Ajá, está vulnerable. No ha Entonces leído. ya empezamos a acercarnos otra vez nuevamente al Señor y el Señor nos llama y nos hace escuchar su voz. Entonces ahí es una mente ocupada, una mente que no está vacía para que sea ocupada por el enemigo. Exactamente. De ahí que se entienden estos salmos, ¿no? De que una de las interpretaciones es de meditar en tu palabra de día y de noche. Eso también hay un principio físico que dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Y bíblicamente Entonces, dicho diría, donde está Cristo, no está el está diablo. exacto, Solución para los problemas de la mayoría, digamos, donde tenga Cristo en su corazón, decimos, ¿no? Pero deberíamos decir tenga Cristo en la mente. en su mente, en su cerebro, porque de allí es donde dimana todo. Exactamente, sí, así es. Y si de pronto ahí les dejo una pequeña tarea que ustedes puedan ver. Busquen en internet qué es la mente, no el cerebro, no el órgano, el concepto de mente, que es diferente al de cerebro. Claro. ¿Ya? Y vean ustedes de qué estamos hablando, porque de pronto aquí pensamos que es un sinónimo del cerebro, del órgano, y no es. La mente es otra cosa. Y eso es precisamente de lo que está hablando acá, y es lo que se manipula, etc. Eso básicamente. Entonces, fíjense ustedes que ha sido bien simpático poder compartir esto del endemoniado gadareno, genesareno, gergeseno, como haya sido. Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si terminamos? Josué, Sí. Josué, casualmente el día de hoy estaba mirando unos videos en TikTok y me encuentro con el testimonio impresionante de un chico que yo en Bogotá lo distinguí, o sea, creo que lo Tu barrio. vi. Lo vi por mi barrio caminar por ahí una que otra vez, pero son de esos tipos que uno, Dios mío, Señor Jesucristo, uno no los voltea a mirar porque uno les tiene cierto respeto y cierto miedo. Él está tatuado totalmente la cara y tiene expansiones y tiene una cosa increíble en su cara. Y vaya cosa es impresionante que se convirtió al Señor y ahorita está predicando el Evangelio de una forma tan impresionante que yo quedé así como súper sorprendida. Y justo él habla todo lo que estábamos hablando de este capítulo, de cómo él intentó matarse por muchos métodos y nunca pudo porque la vida realmente le pertenece al Señor y fue o es para lo que está haciendo el Señor ahorita con este joven. Y así, todo lo que hablamos de la mente, cómo de verdad domina los pensamientos que él tenía, todo este capítulo coincide muy fuertemente con este testimonio que me gustaría compartirlo ahora en el chat un ratito para que lo puedan escuchar y puedan ver realmente lo impactante que es el testimonio de este muchacho, cómo el Señor lo cambió y lo que el Señor está haciendo con él. Entonces, quisiera compartirlo en el chat, no sé si me lo permites más Sí, tardecito para... sí, gracias, sí. Y así con todos, en realidad. Y así con todos. Es que, fíjense, eso pasó hasta con nosotros. O sea, y eso pasa con nosotros. Que quieran o no, digamos, todos estábamos de alguna manera vulnerables a eso. Otra cosa es que no sepamos. Pero estábamos muy vulnerables a eso. Y bendito Dios que ahora tenemos su mente. Ya no estamos vulnerables. ¿Qué es lo que el Señor Jesús de Pablo nos dice en otras palabras? Antes eran siervos del pecado, ahora son siervos de la justicia. Hablando en el lenguaje, antes tenían una mente vulnerable al pecado. O sea, todo lo que hay ahí, ahora ya no. Ahora están una mente sujetos al Señor. ¿Ya? ¿Sí? Gracias, Jim. Y gracias a todos los que participaron. ¿Sí? Bendito.